BP Podcast. Buenas tardes, Analía, Flavio, ¿cómo están? Bienvenidos a BP Podcast. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Fueron convocados esta semana porque el 28 se conmemora el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. Y qué mejor que ustedes dentro de BPU para comentar de este tema. Quizá, Flavio, puedes contarnos cuál es tu rol dentro de BPU, a qué te dedicas o un poco también sobre tu carrera. Bien, Guzmán, sí. Yo soy licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional, trabajo como asesor de frigorífico prácticamente desde que inició la actividad y digamos, esa modalidad a mí me permite que cuando te esté dando las respuestas, Guzmán, te voy a estar dando respuestas desde el punto de vista, no solamente de una visión interna, sino que también de una visión comparativa de lo que es la actividad frigorífica y la seguridad y la salud a nivel nacional. Bueno, Flavio, bienvenido. Es un gusto y un placer tenerte acá. Te pido, Analía, que te presentes y que nos cuentes también sobre tu rol, sobre tu trayectoria y sobre tu vinculación con BPU. De nuevo, buenas tardes. Trabajo en BPU desde el primer día de inicio de actividades operativas y de producción, que fue por allá por julio del 2010, donde empezamos a trabajar en el área de salud, básicamente como enfermera y brindando lo que eran los primeros pasos en los primeros auxilios a los accidentados en la planta y en la prevención de riesgos laborales. Después vino la incorporación de Flavio al equipo y fuimos creciendo y desarrollando todo esto que es el área de seguridad y salud ocupacional, y llegamos al día de hoy a tener la responsabilidad de dirigir el servicio de seguridad y salud de la empresa. Bueno, bienvenidos, Flavio y Analía. Si les parece, empezamos con las preguntas. Bien. ¿Qué significa el término seguridad y salud laboral para contarlo un poco a nuestros oyentes? Bien, la seguridad ocupacional o seguridad laboral, en definitiva, lo que es una actividad que está específicamente encaminada a promover y proteger la salud de los trabajadores, ¿no? El camino es la gestión, la eliminación, la reducción de los riesgos y también lo que tiene que ver con control de accidentes laborales y también de enfermedades. Y cuando yo te decía el tema de promoción, estamos hablando de una promoción teniendo como objetivo el poder mantener un alto nivel de actividad física, mental y social, ¿no? Acá cuando hablamos del tema de seguridad ocupacional, no podemos dejar de considerar lo que es el enfoque biopsicosocial, ¿no? ¿A qué nos referimos con eso? Que tiene que ser un enfoque holístico, ¿no? Los seres humanos, digamos, tenemos nuestra dimensión biológica, tenemos, digamos, factores que son psicológicos, pero también factores que hacen a lo que es lo social, ¿verdad? El contexto cultural, lo social, o sea que todos estos factores son los que inciden, de alguna forma, en la seguridad y la salud, ¿no? Tan importante es la prevención de lesiones físicas como factores psicológicos, como conductas, digamos, una visión holística. Bueno, la seguridad ocupacional se encarga de eso. Si tuviéramos que definir la salud ocupacional, también es una actividad multidisciplinaria, que tiene un abordaje multidisciplinario también, y el objetivo también es promover y proteger la salud de los trabajadores, ¿no? Nuevamente de la misma forma, controlando los accidentes, previniendo la aparición de enfermedades laborales y demás. Pero en definitiva las dos cosas van de la mano, ¿no? Seguridad y salud ocupacional es un trabajo conjunto que tiene, digamos, las mismas miras y los mismos objetivos. Les consulto, ¿no? A un nivel personal, ¿qué significa para ustedes estar en una empresa tan grande, en una industria tan importante, que obviamente, como todas las industrias y empresas, tienen sus riesgos? ¿Qué significa para ustedes el cuidar la salud de los operarios, por ejemplo? ¿Cómo se vinculan ustedes con su trabajo? Me hago dueña de la respuesta. Para el equipo de salud y de seguridad de la empresa significa una gran responsabilidad que tomamos como tal y que llevamos adelante con la mayor seriedad que podemos y con todo el cuidado y la expertise de los integrantes del equipo, siguiendo los lineamientos de la empresa y cumpliendo con las directivas de BPU como de la política de la empresa. ¿Cómo se lleva adelante esta gestión de seguridad y salud con los trabajadores y eventualmente cuál es su alcance, ¿no? Porque la planta recibe visitas, proveedores y agentes externos que obviamente los cuales se debe cuidar en su visita y su estadía
en la planta. Correcto. En BPU hay una política de convencimiento de que la salud de nuestros empleados, los subcontratos, los proveedores, los clientes son nuestra principal responsabilidad, y en ese sentido, y dando cumplimiento a los requisitos legales, a los requisitos reglamentarios y a los de nuestros clientes en algunas ocasiones, con el objetivo de alcanzar el ambiente laboral saludable, el nivel de seguridad que tenemos como propósito en todas las actividades de nuestra empresa. Mantenemos un programa de salud encauzado, como te decía Flavio, en el bienestar físico y mental del trabajador, donde la participación y la capacitación y concientización de todos los actores es un pilar fundamental. Obviamente que haciendo prevención de enfermedades y de accidentes laborales y extralaborales. Entendemos en BPU la seguridad como tarea colectiva, por tanto la participación de todos no solo es necesaria, sino que también es obligatoria y es parte de nuestra política, y también el aseguramiento de la mejora continua en la gestión y en el desempeño de la salud y seguridad de todos los involucrados. ¿Cómo se controlan y se reducen los riesgos laborales en general? Bueno, la actividad frigorífica de por sí, como toda actividad humana, como toda actividad laboral, tiene sus propios riesgos que son inherentes a la actividad. Aquí hacemos referencia con eso. Bueno, en un frigorífico obviamente se trabaja con superficies mojadas, con superficies húmedas, se trabaja con presencia de grasa, que puede, digamos, ser un elemento que favorece un resbalón o una caída. Se trabaja con elementos cortantes, como son los propios cuchillos, con elementos punzantes. La propia naturaleza de la actividad implica que haya elementos que están, digamos, suspendidos y demás. O sea, todos esos riesgos que son inherentes a la actividad, pues, como tal, digamos, tienen que ser gestionados de una forma concreta. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos dentro del sistema de gestión de la seguridad y la salud ocupacional diferentes herramientas. Por ejemplo, es una herramienta importante, son aquellas herramientas que nos permiten identificar los peligros, pero una vez que están identificados, poder evaluar los riesgos asociados a esos peligros. Entonces, ¿cómo hacemos en BPU esa identificación de peligros, esa evaluación del riesgo? Bueno, de dos formas. Una es por puesto de trabajo. Ya ahí nuestro universo de observación es el puesto en sí mismo, y digamos, si vemos todos esos aspectos asociados al puesto, pero también lo hacemos por operativa. Cuando las situaciones lo amerita, nosotros el abordaje no es a través del puesto, sino de una operativa en concreto. Esto, digamos, son las dos formas. Como todos sabemos, dentro de lo que es la gestión de un riesgo, hay varios aspectos que están implicados, ¿no? Digamos, la gestión implica, en primera instancia, si se puede eliminar, obviamente el riesgo se elimina una vez que está identificado, pero normalmente, digamos, no siempre es posible eliminar el riesgo. Como decíamos, es imposible trabajar en un frigorífico sin el uso de un cuchillo, por ejemplo. Entonces, los riesgos no siempre pueden eliminarse, sino que normalmente lo que se hace es reducir el riesgo y controlarse, ¿verdad? Esto es así a través de diferentes herramientas de gestión. O sea, no está solamente la identificación y la evaluación del riesgo, sino después está la propuesta de diferentes medidas que pueden ser de ingeniería, administrativas y demás, que permiten que el riesgo se mantenga controlado a un nivel de aceptabilidad. Y un aspecto importante es que cuando hablamos de gestión de riesgo o de control de riesgos, tenemos que tener en cuenta lo que son los riesgos que están asociados a actividades rutinarias, lo que son riesgos que están, digamos, vinculados a actividades no rutinarias, ¿no? Cosas que pueden surgir, y por otra parte, lo que pueden ser los riesgos en situaciones normales y lo que también pueden llegar a ser riesgos en situaciones, por ejemplo, de una emergencia, ¿no? O sea, todos estos aspectos están contemplados, ¿no? Lo rutinario, lo no rutinario, una situación normal, una situación de emergencia, y en todos estos contextos es que se permite la identificación de los riesgos, la evaluación, y después obviamente toda la gestión de control hasta llegar, como te decía, a un nivel de riesgo que sea aceptable para la organización. Normalmente cuando se hace un control de riesgo se actúa, digamos, a diferentes niveles, ¿no? Sobre la fuente, a través del medio de propagación, o a través de la implementación y el uso de equipos de protección personal. Por ser genérico y quizás bien gráfico e ilustrativo. El riesgo de corte en el manejo de un cuchillo implica, por ejemplo, el uso de elementos de protección personal. Y bueno, el frigorífico, por ejemplo, no solamente entrena a los trabajadores sobre la forma correcta de efectuar los trabajos que implican el uso del cuchillo, el uso de un gancho, sino que también, por ejemplo, provee elementos de protección personal
que son los guantes a prueba de corte, que lo que hacen es justamente, en caso de un error, el elemento de protección personal está allí actuando, ¿no? Entonces, digamos, se actúa a los 3 niveles, ¿no? A nivel sobre el foco, sobre el medio de propagación del riesgo y también sobre el uso de elementos de protección personal. Muy bien, vamos a una breve pausa y volvemos. BP Podcast.